Buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Señor, nos ponemos delante de ti en este momento y oramos, Señor, para que tú nos escuches. Oro por todos mis hermanos que están aquí reunidos, para que ellos también puedan orar por otros. Padre, glorifícate en este momento, Dios mío, Rey mío y Señor mío. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti en oración. Por eso, Señor, estaremos atentos a tus respuestas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a tocar ese tema, oración de intercesión. Salmo 5, verso 1. Salmo 5, verso 1. Nos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este salmo David muestra la perseverancia de la oración diaria. ¿Usted cada cuándo ora? Espero que sea diario. Bien, o de orar siempre, como está diciendo aquí David, de mañana oirás mi voz. Esa es la forma para presentar nuestras peticiones. Recuerde, casi siempre nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Dios. Pueden ser personales, desde luego ya hemos visto esto, pero ahora lo que nos enfocaremos es no tanto nuestra propia oración, sino la oración a favor de otros. La oración de intercesión es ponernos en medio de Dios y de las personas para interceder. Aquí David usa la palabra gemir. En el término hebreo manifiesta un sonido bajo o triste por la situación que puede suceder, lo que sucede a nuestro alrededor, pues no son cosas buenas. Y a veces nos presentamos ante Dios con oración, pues tanto como triste de lo que sucede. La palabra arak, A-R-A-K, A-R-A-K, y se utiliza para presentar las peticiones ante Dios. También para se puede describir a un ejército que se organiza para una batalla. Esto nos indica también que tengamos una estrategia ordenada para prepararnos para una lucha o un combate, es lo que muestra esta palabra arak. Estas definiciones dan la idea de que las oraciones que David presentaba tenían un orden bien pensado, por la estrategia diaria que él tenía delante de Dios, porque él constantemente estaba en luchas. Iba con Dios para que le diera la estrategia de cómo ir a la batalla. Y nos da a entender que él oraba y esperaba, no tenía prisa. Y aguardaba para recibir una respuesta de parte de Dios. Dios toma muy en cuenta
la oración de intercesión. Intercesión de la palabra, esta palabra hebrea que usó Esther ante el rey fue Bakash, así, B grande A C A S H, Bakash. Esta es una forma natural, digo, si ustedes han leído al libro de Esther, se presentó ante el rey y esperaba recibir de parte de él, o iba a él con una súplica, y también de alguna manera mandó que se intercediera por ella, para rogar y solicitar un favor, que ustedes ya conocen la historia, no vamos a entrar en detalle aquí. La oración de intercesión rompe las barreras de todo índole. Y podemos llamarle que este es el avance de la fe, que puede ir más allá de las fronteras. Hemos orado por hermanos que están en otros países. Hemos orado por situaciones que están viviendo en conflictos cristianos en otros lugares, en otros países. La oración de intercesión no tiene fronteras. Bien, como objetivo, como creyentes en Dios y como cristianos, debemos ser intercesores por las necesidades de la gente y en las de nuestra nación. Hemos estado orando con respecto a la oración de salvación de la familia. De hecho, compartimos 3 enseñanzas al respecto. No vamos a tocar ya este tema porque creo que debemos de enfocarnos a la oración de intercesión. Cada día usted y yo nos encontramos con situaciones muy tremendas, drásticas, dramáticas en nuestra comunidad. El corazón de la gente se ha endurecido en este tiempo y pareciera que no hubiera soluciones. Hay muchas quejas, mucha violencia, argumentos, justificaciones y tal vez falte algo más efectivo: el clamor y el gemido de los creyentes. Ya nos hemos acostumbrado a la maldad, a la violencia, al robo. Ya nos hemos acostumbrado y pocas veces alzamos nuestra oración que Dios traiga paz a esta nación. Dice Ezequiel 2, en Ezequiel 2, verso 6, Ezequiel 2, verso 6. Dice aquí: y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Dios le habla aquí a Ezequiel en una situación difícil y Ezequiel está pronunciando la palabra de Dios o llevando el mensaje de Dios a un pueblo que se había endurecido y mal agradecido. En algunas ocasiones también se nos llama a interceder por gente dura,
gente endurecida, gente malagradecida. ¿Para qué? Por si acaso pudieran volver a voltear los ojos a Dios. Desde luego esto sin dejar de anunciar la palabra de Dios, la fe. Y hoy vemos no mucha gente amable. A veces usted y yo nos encontramos con gente muy difícil de tratar, ¿verdad? Sí. Dios sabe que la gente es dura. Y dura de entendimiento, y endurecen su corazón porque no reconocen lo que están viviendo de mal, de pecado, de violencia. El domingo que asistí a una casa de oración allá por el Nuevo Vergel, ella está por allá, por el cerro, por aquel lado de Tabachines, y iba mi esposa conmigo. Dice, mira, allí está un sospechoso. Le digo, aquí toda la gente es sospechosa. No, dice, pero mira, está con su celular y haciendo señas. Le digo, no te preocupes. Aquí todos respetan aquí a la iglesia. Y eso es cierto. Le decía el pastor, la otra vez le dije, oye, ¿y aquí qué? ¿No hay violencia? ¿No hay? Dice el pastor que nos costó mucho trabajo. Dice, aquí se juntaban como 50 drogadictos aquí afuerita. Y los vecinos, no, bien tremendos. Pero empezamos nosotros a orar y a hacer reuniones aquí. Dice, y ahora nos dicen, pastor, lo que se le ofrezca, lo que se le ofrezca. Dice, pues no creo que se nos ofrezca, más bien se les ofrece a ustedes, vénganse. Y vaya, han alcanzado gente ahí, ¿verdad? Y la subida esa está bien difícil, tiene uno que dejar el carro acá abajo del cerro. Y le digo, oye, ¿no hay problema ya del carro abajo? Dice, no, hasta no los cuidan, dice. Ah, bueno, menos mal. Imagínese, pero no, está bien, con que lo cuiden los ángeles está bien. Amén. Bien, aunque mucha gente se cierra a la verdad, hay un arma con toda la intención de quebrantar yugos para que se vuelvan a Dios, y esta es la oración de intercesión. Se nos ha dado la palabra, se nos ha dado la oración, y yo lo puedo poner la palabra de atar y desatar, pero vamos a enfocarnos de una forma bíblica ordenada. Esta orden la dio el Señor para la iglesia, aunque la tradición religiosa, que por falta de entendimiento se le adjudica a Pedro, y que Jesús le dio autoridad de que él decidiera, fíjese bien, a quién salvar y a quién no. Desde luego que eso no es cierto, no es así. Jesús es quien activó el plan de salvación por medio de su muerte y le dio autoridad a la iglesia al morir y resucitar. Atar y desatar tiene que ver con prohibir y permitir. Prohibir o permitir. Por ejemplo, si alguien está atado por las prácticas del pecado, la iglesia tiene la palabra de Dios, fíjese bien, la cual puede desatarlo. La palabra puede desatar al atado, la cual puede
también llevarlo al arrepentimiento, y Cristo, que es perdonador, lo puede justificar. Nuestro mayor intercesor es Jesús. Hebreos 7, verso 22. Hebreos 7, 22. Nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un pacto, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos el mejor intercedor. Cristo es nuestro abogado, el mediador entre el Padre y nosotros. Él está intercediendo por nosotros. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento se presentaba delante de Dios una sola vez al año. Cristo es siempre. Y esto solamente para interceder por el pueblo de los pecados de la nación. Cada año, imagínense la acumulación de pecados que había, ¿verdad? Pero ahora es Cristo quien intercede por nosotros delante del Padre de modo permanente o siempre. La presencia de Cristo en el cielo asegura nuestra atención y nuestra protección, para que no haya acusaciones de parte del diablo en contra nuestra. Somos justificados. El nuevo pacto que hizo Cristo en nosotros es para la eternidad, ya que el sacerdocio de Cristo es eterno, mientras que la de los sacerdotes terrenales duran hasta que se mueren. Y nuestro Señor vive por siempre. Cada creyente en Dios tiene acceso al lugar santísimo por medio de Cristo, porque Él está accesible cuando acudimos a Él, y Él conoce nuestras necesidades y nuestra petición. Otro que era intercesor constante era Pablo, y Pablo intercedía mucho por los cristianos y las iglesias de aquel entonces. Oraba, intercedía, visitaba, ministraba, y dice allí en Colosenses 1, verso 9. Colosenses 1, verso 9. Dice aquí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense bien, ¿qué dice aquí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, si nota usted, Pablo es un ejemplo, él es un ejemplo de la oración de intercesión. Él tenía la carga, como les decía, de todas las iglesias que él había fundado y de su liderazgo para acercarlos a Dios. Y tenía una gran preocupación por ellos en el crecimiento espiritual, para que conocieran la voluntad perfecta de Dios, y para que el Espíritu Santo les otorgara sabiduría, inteligencia, para entender el mensaje de Cristo, para que estuvieran dentro de la voluntad de Dios, o que vivieran en la voluntad de Dios, y que estuvieran fervientes, activos en la fe, y para que hicieran buenas obras. Pablo oraba por los creyentes para que fueran fuertes, para que no se debilitaran y soportaran las dificultades en aquellos tiempos. No crea que era fácil vivir la vida cristiana en aquellos tiempos. Eran persecuciones, golpes, muertes, y necesitaban paciencia, perseverancia. Por eso el cristianismo antes, en aquel entonces, era muy fuerte. Aún ni la muerte los podía separar de Cristo. Hoy cualquier cosita, hasta la temperatura, los separa del amor de Cristo. Ay, hizo frío. Ay, llovió. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oye, ¿vas a poder predicar así? Mientras me entiendan, sí. Ay, porque no podía hablar el domingo. ¿Me entienden? Le decía. Sí. Pues le seguimos. ¿Sabe? Es importante no ser tan débiles en la fe. Hay cristianos tan débiles. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Las cosas que vienen no son fáciles. A través del amor del Señor que Él nos ha mostrado, debemos orar para que el Evangelio se siga llevando en todas partes hasta que el Señor regrese de nuevo. Necesitamos orar por los lugares donde, siempre que vamos a algún lugar, oramos antes para que Dios abra las puertas. En este sábado pasado fuimos a Tepatitlán y fue de gran gozo, porque de dos personas más bien de tantas personas, solamente dos personas, a nosotros, a mi esposa y a mí, nos rechazaron. Era un taquero. Ni tacos le compré para que se le quitara. Digo, te doy un folletito. ¿De qué es? No, pues es unas citas bíblicas. Ah, no, gracias. No creo. Digo, ¿eres ateo? Sí. Digo, yo también era ateo, pero no me convenció el ateísmo, le dije. Ya no dijo nada. Y otro señor ahí que, no quiero eso. Y luego nos fuimos caminando, encontramos a dos varones ahí en un jardincito, ahí sentaditos. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí agarrando sombrita, dice. Pues mire, le tenemos un mensaje del Señor. Dice, sí. Y luego hay gente que luego empiezan ellos a hablar, ¿no? No, fíjese que no, sí es cierto, que en ese tiempo, que quién sabe qué, que cómo están las cosas y todo eso, ¿no?
Y ya, oye, ¿usted qué piensa de los brujos? Digo, pues si no se arrepienten se van al infierno. Sí, esos brujos, tales por cual, y decía malas palabras y todo eso. Y no, yo sí creo, dice. Fíjese que, pues yo, gracias a Dios, el Señor, Dios, de vez en cuando mencionaba a Dios más bien, dice, pero yo puedo sanar a los enfermos. No me diga, le dije, sí, pero esos brujos, y quién sabe qué. Digo, uy, estoy tratando con uno de ellos. Que decía cómo pedía o cómo hacía para sanar a la gente. Le dije, pues no estás tan lejos de los brujos tú, y les tiraba bien gacho. Dije, no, pues tú eres uno de ellos. Acá le dije, mira, después le dije a mi esposa, mira, él le tiraba bien duro a los brujos y él era uno de ellos. Y total que duramos un buen tiempo allí. Gracias a Dios, doblegaron su corazón y permitieron que oráramos por ellos. Allí en la placita. Bien, los cristianos podemos impactar más allá de nuestro territorio o nuestros territorios. La oración y el amor de Dios en los creyentes cristianos es tener compasión por los perdidos. La palabra de Dios es y debe de ser nuestra inspiración para desarrollarnos en la oración de intercesión. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para orar por otros, tanto como creyentes y no creyentes, como a gente, por ejemplo, jefes de gobierno o los poderes gubernamentales. Muy poco se ora por ellos. Pero nosotros como creyentes no debemos tener excusas para no hacerlo. No tenemos excusas para no amar a toda esa gente. Porque el deber cristiano es una decisión de actuar en favor de los demás. Dios no solo quiere que solo sepamos de Él, fíjese bien, sino que también pongamos nuestra fe en práctica. Y vamos a ser más enriquecidos si leemos o escuchamos la palabra de Dios, orando y ayudando a los demás. Somos útiles en el reino de Dios. Aun cuando no podamos hacer algo, nuestra oración debe de estar al tanto. Habrá tiempos en que el Señor nos ponga a orar por la iglesia, por los pastores o ministros o todos los servidores que están en ella. Esto es bueno delante de Dios. También por los que están en eminencia, 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1. Nos dice aquí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Mire, la oración de intercesión nos hace conocer a aquellos que no conocemos. La oración de intercesión a Dios nos hace conocer a aquellos que no conocemos. Por ejemplo, Pablo nunca había visto a los hermanos de Colosas. Él no fundó la iglesia de Colosas.
de los colosenses. Pero su oración hacia ellos fue firme. Ahí en Colosenses del capítulo 1, del verso 1 al 14, ahí lo puede ver. Probablemente el que fundó a la iglesia de los colosenses haya sido Epafras. Colosenses 4, del 12 al 15. Cuando usted no sepa cómo orar por alguien, recuerde la forma en que Pablo oró por los colosenses. No los conocía, o sea, físicamente, pero en la oración los tenía constantes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros orar por otros? Número 1, podemos orar para que conozcan la voluntad de Dios. Número 2, que obtengan la sabiduría de la palabra. Número 3, que agraden y honren a Dios siempre. Número 4, que lleven buenos frutos. Número 5, que sean librados de todo mal. Número 6, que sean suplidas sus necesidades. Número 7, que crezcan en el conocimiento de Dios. Número 8, que se fortalezcan y sean consolados por el Señor. Número 9, que sean fieles, que perseveren, que tengan paciencia, para que nada los desanime. Y número 10, que el gozo del Señor sea su fortaleza. ¿Cuál? La 9, que tengan perseverancia, dije otras palabras, que tengan perseverancia, paciencia y que nada los desanime. Vamos a la 10, que el gozo del Señor sea su fortaleza. Número 11, que anden en la verdad y desechen las falsas doctrinas. Te doy tiempo. Número 11, que anden en la verdad y desechen las falsas doctrinas. Número 12, que sean fuertes en la fe y que ganen almas para Cristo. ¿Verdad que sí se requiere orar? Son 12 puntos. Hay más, pero con esos tienen. Necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestra comunidad. Necesitamos orar por esta ciudad. Necesitamos orar por el Estado. Necesitamos orar por la República Mexicana. Necesitamos orar por el gobierno, por el presidente.
por los senadores, los diputados, gobernadores, todos los que están en eminencia. Ezequiel 22, verso 29. Ezequiel 22, verso 29. Dice aquí: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, igualito a estos tiempos. Y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y dice aquí, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si notan ustedes en esta cita bíblica, al pararse sobre la brecha, es una metáfora que manifiesta a una acción intercesora. Y refiere que hay una brecha entre Dios y el hombre. Un hombre, intercesión delante de Dios. La oración de intercesión, llamémosle la batalla de la fe. Ezequiel describe aquí una condición tan vergonzosa que vivía Israel, que dijo, basta ya. Y era una queja de Dios. Hubo un juicio que pudo haberse evitado. Si solo hubiera habido alguien que intercediera a favor de la tierra. Pero ¿qué dice aquí? No lo hallé. Sucesivamente declaró y dijo con tristeza: busqué a alguien que orara y no encontré absolutamente a nadie. Qué triste, ¿verdad? Ponerse en la brecha significa ponerse delante de Dios para interceder a beneficio. El intercesor delante de Dios no solamente hace vallado un cerco para restaurar un lugar, puede ser un camino, aquí habla una brecha. ¿Por qué motivo habla aquí de esta brecha? Porque el enemigo había desarreglado completamente, sin que el intercesor, lo que hace el intercesor detiene el avance del destructor. O sea, le pone un alto, un freno. Parte de todo este mal en este país ha sido por causa nuestra, porque no hemos orado ni nos hemos puesto como intercesores para que Dios detenga todo esto de destrucción. Los intercesores enlazan la misericordia de Dios con las necesidades urgentes que haya.
¿Para qué? Para que no penetren intrusos, porque alguien debe de estar vigilando, alguien debe de estar vigilante. ¿Hasta qué? Hasta que se repare todo lo destruido. Parte de las malas condiciones que estamos viviendo, como son los robos, violaciones y la violencia, es porque nos hemos detenido. Y no hay quien se ponga en la brecha para detener los avances de la malignidad en estos días. Pero no es tarde. Todavía podemos nosotros detenerlo. Somos y debemos ser el ejército más disciplinado que pueda haber. Y no se trata de armas. No se trata de violencia, se trata con el poder del Espíritu de Dios. No es tarde, levantémonos, oremos, pidámosle a Dios, seamos vigilantes, ayudemos a reparar todo lo destruido. Está bien la Guardia Nacional y el Ejército y las policías y todo eso, pero pareciera que no hay avance. ¿Por qué no apoyamos nosotros en la oración? Cuando vaya antes de dormir, doble sus rodillas y hable con el Señor, interceda al Señor por esta nación, por su ciudad. Que Dios aparte del mal a su familia, de gente mala, violenta, pecadora, primeramente, y empiece a orar. Dice, no, pues yo necesito que oren por mí. Pues sí, ya sabemos que podemos orar, pero ¿siempre van a estar orando por nosotros? No. Podemos orar nosotros los unos por los otros, claro, pero estamos dejando algo importante. Estamos dejando que el enemigo esté destruyendo hogares, familias. Necesitamos ponernos en la brecha. ¿Se va a poner? El Señor nos ha puesto en esta ciudad como responsables. Somos responsables también. Nos ha puesto como intercesores para rogar, implorar, pedir que tenga misericordia. Que la gente busque más de Dios, que busque más las cosas del cielo. Vamos a hacer un ejército intercesor. ¿De acuerdo? Cada uno. Acuérdese de orar por lo que está sucediendo. Está bien pensar en nosotros, pero no piense tanto. Nuestra oración recuerde, nuestra oración va más allá de las fronteras. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Ayúdenos a ser intercesores. El mal pareciera que ha llenado todos los lugares. Hay mucho desorden, Señor. Queremos apoyar para que se corrija todo esto. Toda la gente, Señor, está temerosa. Y tal vez muchos cristianos también estén temerosos.
Señor, pon en el corazón de cada uno la oración de intercesión, para que, Señor, tú oigas desde el cielo. Escúchanos, Señor, ya que este país necesita de la oración. Necesita arreglar muchas cosas destruidas, Señor. Sabemos que el gobierno, que el ejército, que la Guardia Nacional y la policía tienen armas, está bien para contraatacar, pero es más poderosa, Señor. No es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu. Señor, te damos honra a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.